El atletismo es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad, en resistencia o en altura. Las carreras de relevos. Las carreras de relevos son carreras a pie para equipos de cuatro o más personas, en las que un corredor recorre una distancia determinada. Luego pasa al siguiente corredor un tubo llamado testigo o estafeta, y así sucesivamente hasta que se complete la distancia de la carrera. Las distancias olímpicas son 4 por 100 metros y 4 por 400 metros. También son oficiales las de 4 por 200 metros, 4 por 800 metros y 4 por 1500 metros. Las carreras de velocidad. Las carreras de velocidad aluden a una competición que consagra a aquel que se desplaza más rápido que el resto, es decir, con mayor velocidad. Quien llega primero a la meta en una carrera de velocidad lo hace antes que los demás competidores. La carrera de velocidad más famosa, aquella que implica correr una distancia de 100 metros de todos modos, existen carreras de velocidad de 200, 400 y hasta de 800 metros. El decatlón es una prueba combinada de atletismo que comprende 10 pruebas, se disputa en 2 días consecutivos, siguiendo un orden establecido. El decatlón incluye 3 competencias de salto, 3 lanzamientos y 4 carreras. Entre una prueba y otra suele pasar al menos media hora, mientras que lo habitual es que haya un intervalo de 10 horas entre la prueba final de la primera jornada y la prueba final del segundo día. Pértiga. El salto con pértiga o garrocha es una prueba del actual atletismo, cuyo término significa un conjunto de pruebas que se realizan como competiciones entre individuos o equipos. El salto con garrochas es una prueba que tiene por objeto superar una barra transversal situada a gran altura con la ayuda de una pértiga o garrocha flexible, que mide entre 4 y 5 metros de longitud y suele ser de fibra de vidrio y carbono, materiales que reemplazaron el bambú y el metal en la década de 1960. Las carreras de obstáculos son carreras a pie del actual atletismo, en las cuales los competidores deben completar los obstáculos en el menor tiempo posible. La versión más importante del evento es la de 3000 metros con obstáculos, los de 2000 metros en la siguiente es la más larga. El evento tuvo sus orígenes en carreras de caballos en el siglo XVII. Los competidores debían correr a un pueblo a otro tomando como referencia los pináculos de las iglesias, llamados en inglés steeple o chase, carrera de persecución, de ahí el nombre de su lengua. Las zonas de cancha. La zona de carreras es la pista circular que debe tener un mínimo de 8 calles, la recta mínimo 6 para las carreras de Balsai, la zona de salida y la de llegada. La zona de saltos. En esta se incluye la zona en la cual se realiza el salto con longitud en el pasillo y en el foso de la caída. La instalación para el triple salto, además el del salto de altura y el de pértiga. La zona de competencia para los lanzamientos de martillo, disco, jabalina y de peso. El voleibol o balonvolea o simplemente vóley es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego, listos separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo contrario. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte del cuerpo. Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores y las jugadoras tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. El voleibol, inicialmente bajo el nombre de Mintonete, inició el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en Hollycol y Massachusetts. Su inventor, William C. Morgan, un director de educación física de la YMCA, se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano, aunque próximo a su lanzamiento, el baloncesto por tiempo y espacio se distancia claramente de este en la rudelsa al no existir contacto entre los y las jugadores. Las zonas de la cancha de vóley son la zona libre, zona central, línea de fondo, línea lateral, línea de ataque, zona de saque, zona defensiva, zona de abaque, primer árbitro, segundo árbitro, anotador y el banquillo. Los implementos del vóley son rodilleras para proteger cuando te caigas o te resbales, shorts con relleno acolchado para proteger las caderas cuando te tires al suelo en busca de la pelota,
Otros protectores como los antebrazos, las coderas, las tobilleras, las muñequeras o las férulas de pulgar. El calzado para jugar debe tener una buena tracción sobre el suelo del gimnasio y estar bien acolchonado para que sea cómodo. Los protectores bucales protegen los dientes, los labios, las mejillas y la lengua. Suspensorios atléticos para los chicos y sostenes deportivos para las chicas para sujetar los senos y ofrecer comodidad. El básquet es un deporte en equipo en el que se enfrentan dos grupos de 5 jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste en anotar puntos al invocar el balón en un aro, que está ubicado a unos 3 metros de altura. La puntuación por cada vez que el balón pasa por el aro es de 2 o 3 puntos, dependiendo de la posición desde donde se realizó el tiro. El contacto con el balón es con las manos, pero los jugadores no pueden desplazarse sosteniéndolo, sino que deben correr mientras golpean el balón contra el suelo, hasta hacer un pase a uno de sus compañeros o hasta intentar embocarlo en el aro. El creador del básquetbol fue James Naismith, que luego de graduarse en teología de Pearson's College en Montreal, se anotó para estudiar educación física en Springfield College, con Luther Halsley Gulick, reconocido como el padre de la educación física. Durante su curso de psicología del juego, Gulick planteó la necesidad de crear una nueva disciplina capaz de desempeñarse en un ambiente cerrado para practicarla durante la época invernal, cuando no se podría jugar el fútbol. En respuesta, Naismith se dedicó a inventar un nuevo deporte que resultara fácil de asimilar, pero lo suficientemente complejo para despertar el interés. Se inspiró en varias disciplinas de la época, como el rugby estadounidense por los pases, el rugby inglés por los saltos y en el pato en una roca, en un juego de su infancia en el que tanto se realizaba para lanzar una pelota y envolcarla en una cesta ubicada a la altura considerable. La demarcación de la cancha se realiza mediante las líneas blancas o un color que contraste la superficie con un grosor de 5 centímetros. La medida oficial según la FIBA para la cancha de baloncesto es de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. Las principales demarcaciones dentro de la cancha son un círculo central de 3.6 metros de diámetro, una línea de tiro libre a 5.8 metros de la línea del fondo y a 4.6 metros de la canasta, la línea de 3 puntos a 6.75 metros de la canasta. Los implementos del básquet son el balón, la cancha, tablero, soporte, cesta, marcador y el vestuario, que consiste de una camiseta, manga corta, shorts y zapatos que sean adecuados para la cancha. La movilidad articular es el movimiento que se realiza con las articulaciones en la fase de calentamiento o ejercicios de preparación muscular para que las articulaciones no sufran lesiones. Se conoce como movilidad articular a los puntos corporales sobre los que se debe ejercer. Estos son principalmente cuello, tobillos, caderas y hombros. Ante las diversas contradicciones, por lo que hay que apostar es a realizar ejercicios activos en el aparato locomotor y muscular, con el fin de evitar desgastes y lesiones articulares y musculares. De ahí que sea importante en primer lugar conocer cuál es la capacidad individual para desarrollar máxima movilidad articular, así como proteger el resto de los elementos involucrados en cada movimiento. La flexión es un movimiento de aproximación de los huesos que forman parte de una articulación. La articulación permite un movimiento hacia adelante de una parte corporal. La extensión es el movimiento de separación de los huesos que forman una articulación. La articulación permite un movimiento hacia atrás de una parte corporal. La articulación de rotación permite los giros a través del eje del segmento corporal. Un ejemplo sería cuando nosotros giramos hacia los lados diciendo como un no. La danza es un conjunto estructurado de movimientos rítmicos, aunados al compás de la música, el cual se enseña en escuelas o academias de baile. En muchas instituciones educativas, la danza es una de las prácticas que complementan la enseñanza básica que por lo general combina la teoría, el estudio científico y el ejercicio con el deporte. Así que crea un complemento o currículum o patrón de enseñanza en el que los alumnos pueden optar por primas o unidades de crédito académico para conseguir su título. Además de esto, el cuerpo adopta una nueva disciplina que complementa a la persona. El pasacalle es un género musical y baile. Los pasos que acompañan al pasacalle son una especie de zapateo fuerte, brazos levantados, doblados y los puños cerrados. El movimiento del cuerpo es hacia adelante y atrás y vueltas hacia la izquierda y derecha. El pasacalle es similar al paso doble español, pero posee una particularidad ecuatoriana. El origen del pasillo baile podría ser una danza francesa llamada passe-pied,
que al pasar a la península ibérica llegó con inmigrantes portugueses y españoles al Caribe, de allí a Centroamérica y luego a Colombia y Ecuador. Hay autores que afirman que el pasillo se introdujo a Sudamérica por Venezuela, pero en este país no se encuentra sino pocos registros de este género musical. Por el contrario, en la provincia de Guanaste, Costa Rica, hay una importante producción pasillera. Debe aclararse que estamos refiriéndonos a la época republicana, pues no hay vestigios del pasillo en la época de la colonia. El pasillo, por tanto, es un ritmo de reciente aparición. Su apego lo tuvo en el siglo XX, pero ya no como danza, sino como una canción. Entonces, se hace necesario hablar de la forma facética que adquirió el pasillo, cuando dejó de ser una danza y pasó a ser el pasillo en canción. Sin embargo, se debe notar que el pasillo canción todavía se baila a mediados del siglo XX, en particular el pasillo costeño rítmico, más rápido y alegre. El San Juanito. Hay varias versiones sobre el origen del San Juanito. Para Moreno, este baile tiene origen prehispánico, en el cual surgió en el cantón Otavalo, en San Juan de Ilumán. El nombre de este baile se debe a los indígenas de la provincia de Imbabura, que lo bailan en honor a San Juan Bautista. A los sanjuanitos alegres movidos se los denomina satashpa. Este baile de carácter social, los bailarines hacen una fila y van brincando en forma de zigzag. Cada miembro tiene su interrumpe en zigzag para formar un círculo. Hombres y mujeres vuelven a hacer fila y realizan los movimientos de pie derecho adelante, pie izquierdo avanza y se coloca delante del derecho. Pie derecho se debe colocar adelante del izquierdo y pie derecho se coloca delante del derecho. Los orígenes del fútbol son inciertos, pero en el siglo III a.C. en China se practicaba un deporte similar. En este remoto antecedente del fútbol, los soldados de la dinastía Han practicaban un ejercicio llamado Liu Yu, que consistía en arrojar una bola con los pies hacia una pequeña red. En algunas variantes el jugador debía hacerlo mientras se defendía del ataque físico de sus rivales. Siglos después hubo prácticas más semejantes del fútbol moreno, como el kemari japonés, de tipo más ceremonial, en el que una pelota debía ser mantenida en el aire el mayor tiempo posible, pasándosela entre jugadores sin usar las manos. También hubo variantes occidentales como el episquiros griego y el hapsarum romano, en los cuales se tiene muy poca información. También se sabe hoy que los antiguos pueblos mesoamericanos practicaban algo similar llamado alpok tapok hace unos 3000 años y que por otro tanto hacían los aborígenes norteamericanos, aunque lo llamaban Pusakakuwonk. Una cancha de fútbol es siempre rectangular y tiene unas medidas que oscilan entre los 90 y 120 metros de largo, con una anchura superior a 45 metros e inferior a 90 metros. En caso de partidos internacionales, las recomendaciones de FIFA son ligeramente distintas: 100 a 110 metros de largo y 64 a 75 metros de ancho. Toda cancha de fútbol, sin importar el tamaño, tiene que ser rectangular. Normalmente se recomienda que el ancho sea de 3 cuartos de largo para que la cancha tenga la mejor proporción. Los implementos del fútbol son jerseys o camisetas. Cada jugador debe entrar al terreno con una camiseta que identifica al equipo donde juega. Por lo general están fabricadas en poliéster y se usan tanto para el entrenamiento como para competir. Los colores lo utilizan deben ser opuestos al del equipo contrario, esto para evitar una confusión al momento de jugar. Pantalones o shorts. El uso de shorts es obligatorio para practicar el fútbol. Al igual que las camisetas, los pantalones suelen ser fabricadas con materiales sintéticos que repelen el sudor. Las medias. Las medias se deben tener en cuenta pocos factores. Deben cubrir la totalidad del área de las espineras y la pantorrilla. Pueden ser de largo que prefiera el jugador, que nunca debajo de la protección. Los colores de ambos calcetines deben ser idénticos sin dejar al lado la uniformidad del resto de sus compañeros. Las canilleras se usan tanto para la práctica como para el juego. Son de carácter obligatorio, y ningún jugador puede entrar al terreno si no cuenta con este equipamiento. Asimismo, deben estar ajustadas y cubiertas por los calcetines. Es importante tener en cuenta que este implemento es la única protección permitida dentro de la indumentaria para jugar al fútbol. Los zapatos. Los zapatos son quizás el implemento más importante del uniforme de los futbolistas. Existen distintos tipos de botas especiales para cada superficie o condiciones de juego. Hay muchos factores que debes considerar antes de entrar al terreno: el tipo de césped o el tipo de terreno,